Hechos capítulo 2, versículo... bueno, no voy a decir el versículo todavía. La página 772, ¿ya? Normalmente no pongo título a las enseñanzas, pero esta noche sí. El título es Cristo resucitó. ¿Y a ti qué te importa? Ese es el título. Sí. Cristo resucitó. ¿Y qué te importa? ¿Y por qué es así? No quiero que a nadie se ofende con eso, pero honestamente es la actitud de muchas personas en el mundo de hoy. Cuando yo conocí a Cristo, hace años, salíamos a predicar y normalmente discutíamos de manera agradable con las personas para mostrar que Cristo había resucitado, que era un hecho histórico. Y la idea era que la persona iba a luchar con esa información, esa evidencia, iba por quizás tomar una decisión basada en la información que le habíamos dado. Y muchas veces pasó así. La gente en mi época luchaba con las filosofías del mundo y cosas así, por lo menos en mi país. Y yo sé que por lo menos hubo un sector de personas aquí en Lima también, que luchaban con lo mismo. Pero los tiempos han cambiado. Pasando los años, hoy en día, la filosofía del mundo ha cambiado la mentalidad de muchas personas. Ya no es tan importante si Cristo resucitó o no. Porque la idea es, bueno, si a ti te gusta la idea, si te sirve, qué bien. Pero para mí, yo no necesito algo así. Esa es la actitud de las personas hoy en día. Por eso el título, Cristo resucitó, y aquí te importa. ¿Ya? Hemos visto también en nuestro país unos cambios en los últimos 4 años nomás. En los últimos 4 años hemos visto, porque justo salió yo vi hoy día, por lo menos esa información de que la Iglesia Católica en los últimos 4 años, su membresía, asistencia de personas que se identifican como personas católicas ha bajado 4,95%. Las personas que dicen que son personas cristianas evangélicas, el número ha subido 9,43%. ¿Ya? 9,43%. ¿Ya? Y el número o el porcentaje de personas que dicen que no pertenecen a ninguna religión, míralo, casi 39%. Eso es lo que hemos visto también, los que salimos y hablamos con las personas, los que intentamos hablar con la gente acerca de Cristo, la actitud ha cambiado bastante en los últimos 4 años no más. Y ahora es importante para nosotros porque la gente secular no piensa igual que antes tampoco. Y ahora, como cristianos, nuestra doctrina, nuestra verdad nunca va a cambiar. Pero es importante entender con qué mentalidad hablan las personas. ¿Ya? Y lo triste es que cuando una cultura, un país, ya empieza a negar a Dios o no se identifica con ninguna religión, por un lado es muy malo eso, porque perdemos el valor como personas. A veces la gente me pregunta a mí, Brian, ¿qué está pasando en tu país? Tantas veces que vemos que personas entran a lugares públicos, asesinan a 17 personas, como pasó cerca de donde estábamos, cuando estábamos en los Estados Unidos. Un chico entró a un colegio y mató a 17 personas. Y la gente piensa que la culpa la tiene su arma, su pistola. Y realmente no es así. Es que hace años en mi país, las personas ya han perdido su valor por la filosofía que nos han enseñado, que venimos del mono. Y tanta violencia que ven los chicos en todos los medios de comunicación y cosas así. Entonces ya hemos perdido en mi país, y vamos a ver eso en el futuro, creo yo, si las cosas no cambian. En este país también hemos perdido una brújula por completa.
¿ya? Dios ya no es parte de la vida de una persona común y corriente y ni siquiera tiene ese moral de antes, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo significa mucho para nosotros como cristianos. No tenemos tiempo para mencionarlo todo, enseñarlo todo, qué significa la resurrección de Cristo. Ni siquiera tenemos tiempo para terminar con un solo tema que tiene que ver con eso. Pero quiero hablarles de una partecita nomás. Y es que la resurrección de Cristo significa que Cristo es el Señor. Que Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Lamentablemente también hay muchos cristianos que opinan casi igual que la gente secular, porque en su vida cotidiana, o mejor dicho así, en su mente dicen, sí, yo soy cristiano, Cristo resucitó, pero en su vida cotidiana no logra esa verdad hacer ningún cambio en ellos. ¿No? Viven igual que los demás. Es una tragedia vivir así. En los últimos meses he conversado con varios cristianos en diferentes lugares, en diferentes situaciones, que sí han entendido que la resurrección ocurrió, que es algo histórico, pero no afecta sus vidas en ninguna manera prácticamente, o por lo menos en ciertas áreas. ¿Y cómo es que la resurrección de Cristo debería afectarnos? Bueno, quizás sería mejor preguntar al inicio, ¿cómo es que la resurrección de Cristo afectó a los cristianos de la primera iglesia, la iglesia primitiva, del primer siglo? O ni siquiera eso, sino ¿cómo es que su resurrección de Cristo afectó a Pedro y a los que estaban ahí en el día de Pentecostés? Para empezar, por eso vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a empezar con el versículo 29. Vamos a estudiar 4 pasajes esta noche, brevemente, no en una forma profunda. Hechos capítulo 2, versículo 29, la página 777, dice, y Pedro está predicando aquí. La primera prédica de Pedro en el libro de Hechos es una prédica evangelística y dice, varones y hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado. El gran rey David, el rey de Israel, que había vivido 1000 años antes de Cristo. ¿Ya? Y dice, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, o sea, el lugar de la muerte, sino que su cuerpo, que ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, como nosotros, ¿no? Y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Aquí vemos, para dar un resumen, unas cosas importantes. Número 1. Los primeros discípulos eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ellos vieron a Cristo
resucitado, vieron su cuerpo. Como hablamos el día de ayer, creo que fue ayer, en la oración, ¿no? Que no es que ellos eran muy inocentes y creían al toque, sino que ellos creyeron después de haber visto. Número 2, como consecuencia de su resurrección, Cristo ascendió al cielo. Eso es muy importante también. Muchas doctrinas tienen que ver con eso. Su resurrección de Cristo significa que Dios Padre aceptó su pago en la cruz. Y no solo eso, sino que era aceptable Cristo delante del Padre después de haber tomado el pecado nuestro en la cruz. Quiere decir que logró Cristo lo que era su objetivo al venir al mundo, para que podamos ser perdonados y vivir una vida nueva con Él sin condenación. Que podemos ser realmente, no solamente pensados, sino ser nuevas criaturas. ¿Ya? Otra cosa, Cristo está a la diestra de Dios Padre. Está en la posición de autoridad. Ahí vamos a sacarnos al tema de esta noche, que Cristo es el Señor. Tiene la autoridad. Él está a la diestra de Dios Padre. Y algún día todos sus enemigos de Cristo se postrarán delante de Él. No por decisión o voluntad propia, sino porque no habrá otra opción. La gente que escuchó el mensaje ese día hizo caso. La gente recibió el mensaje, se arrepintió la gente, fue bautizada la gente, empezó a caminar con Cristo. Y al caminar con Cristo también llegaron a ser parte de una iglesia universal, como estamos estudiando estas semanas, y también una iglesia local. Entendieron que Cristo era el Señor de todos los señores. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender cuando decimos que Cristo es el Señor? Muchos cristianos siempre lo dicen, ¿no? Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Pero ¿qué significa eso? También hay otro Señor que vive a la vuelta, ¿no? El Señor tal, ¿no? Bueno, yo creo que para entenderlo es importante buscar unos pasajes más de la Biblia. Y el segundo pasaje que vamos a estudiar esta noche se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, versículos 13 al 17. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Y no recuerdo la página, no lo apunté. Ahí está. Ya, qué bien. La página 718. Me encanta este pasaje. No solo porque Cristo demuestra que es bien listo, sino por algo más importante todavía. Dice aquí, luego mandaron gente de los fariseos y de los herodianos para atrapar a Jesús en sus propias palabras. Cuando aquellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que hablas con la verdad y que no permitas que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Es lícito entonces pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Y honestamente, ¿cómo sería si Cristo hubiese contestado de frente? Decirles, no tienen que pagar impuestos. Ay, qué chévere sería, ¿no? Pero no es lo que dijo. Jesús percibió la hipocresía de ellos, así que les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda para que la vea. Cuando se la llevaron, él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Hay una lección ahí, un poco oculta, pero no tanto.
A lo que a mí me da pena es que no continúen esas personas con la conversación. Porque la lógica es, si la imagen de César está en la moneda y por eso tenemos que dar a César lo que le corresponde, la pregunta sería entonces, ¿qué imagen llevas tú? Y la Biblia nos enseña que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, tenemos que también rendir lo que le corresponde a Dios con nuestras vidas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La moneda tiene la imagen de César, por eso Cristo dice, hay que dar a César lo que le corresponde a César. Tenemos también una imagen, la imagen del Señor. ¿Cuán importante es esa idea? Hemos sido hechos a su imagen del Señor y deberíamos rendirle a Dios lo que le corresponde en todas las áreas de nuestras vidas. Y ahora, por ejemplo, cuando tú entras a un trabajo nuevo, en una empresa, el primer día, una de las cosas que realmente tú quieres saber es, número uno, ¿quién es el jefe? O quizás si no es una empresa muy grande, ¿quién es el dueño? ¿O quién es la jefa? ¿No? ¿Y cómo es? ¿Qué es lo que esa persona espera de mí? ¿Cómo es que debemos de actuarnos como empleados? ¿Quiénes son los que van a trabajar conmigo? Etcétera, ¿no? Interesante porque a veces entramos a una empresa nueva, un trabajo nuevo, y tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra mentalidad, nuestra forma de hacer las cosas, acoplarnos más bien al plan de la empresa. Y mucho más si es un ejército, ¿no? Me voy a la marina, pero voy a decirle al comandante que a mí no me gusta despertarme muy temprano. Tampoco no me gustan los ejercicios. No va a funcionar. Pero muchas veces la gente llega a los pies de Cristo y con frecuencia y con facilidad dice, Jesús es el Señor. Pero nunca toman el tiempo para ver qué es lo que Jesús quiere. Y cómo es que Jesús quiere que hagamos las cosas. ¿Me entienden? Ahí hay un problema. ¿No es cierto? Cristo dijo que Él era o es el camino, la verdad y la vida. Y ahora, una pregunta, no quiero que contestes en voz alta, pero para pensarlo, ¿realmente te interesa saber la verdad? ¿Te interesa saber lo que opina Dios acerca de las cosas? ¿O prefieres seguir haciendo las cosas a tu manera? ¿Estás muy cómodo con tu vida tal como está en este momento y por eso no te interesa mucho? Más o menos como Priscila en el video, está muy ocupada, tiene que ir a... ¿no? A veces no nos gusta la verdad, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tenía quizás 10 años de edad, tenía un tío que manejaba tráiler. Y lo que hacía es que llevaba de la chacra a la fábrica los chanchos, todo eso, y después sacaba todos sus embutidos y los llevaba al mercado. Y un día yo estaba comiendo mi hot dog y mi tío me dice, ay, Brian, si tú supieras cómo es que ese producto llega a tus manos, tú jamás comerías hot dog. Yo recuerdo que yo tenía como 10 años y yo le dije, tío, no quiero saber. Déjame tranquilo con mi hot dog. Y muchas veces hay gente que tiene esa actitud en cuanto a Cristo. No quiero saber. No quiero que arruines mi vida. Hasta en el tiempo de Jesús, mucha gente seguía supuestamente al Señor, pero no le interesaba a la persona realmente lo que Cristo quería decirles. No querían escucharle, supuestamente sí, ¿no? Seguían a Jesús por todos lados, pero no estaban muy interesados. Y por eso vamos al tercer pasaje esta noche, Marcos capítulo 4, versículo 1. Es la parábola
del sembrador. Y ahora, si tú has leído esta parábola antes, quiero que pretendas que nunca lo habías escuchado. Llegas ahí porque has escuchado de que Cristo está haciendo milagros. No, Cristo es capaz de dar de comer a muchas personas. No, hay enfermos que están sanos, endemoniados que ya viven normal, ciegos que ya ven. Ay, quiero escucharle. ¿Qué es lo que va a decir? O quizás hasta si tú fueras un apóstol en ese tiempo. Mira, en este pasaje hay una gran multitud. Miles de personas están ahí. Y si tú eres apóstol, estás pensando quizás, ese es el momento. Ese es el momento cuando Cristo tiene su gran oportunidad. En ese momento Cristo va a mostrar realmente que Él es listo, que Él es inteligente, que Él es capaz, que Él es poderoso, que Él sí puede. Los discípulos y los apóstoles seguramente están muy emocionados. Él va a llamarles también la atención a todos los malos y nosotros somos sus seguidores, escogidos, elegidos por Él. Va a ser bacán para nosotros. Yo voy a ser ministro de, no sé. Vamos a empezar a ver los cambios. Cuán grande es Él. Ay, quizás alguien va a componer un himno así. Cuán grande es Él. Ay, no, todavía no. Miren lo que dice aquí, versículo 1. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de Él, que se subió a una barca que estaba en el lago, y se sentó ahí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía, presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60, y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Y Cristo no dice nada más. Hemos venido tanta distancia esperando algo y nos habla de semillas. Unas semillas cayeron por aquí, otras por allá, unos dieron fruto, otros no. Bueno, y Cristo se fue. Luego, solo cuenta el significado a sus apóstoles, a los discípulos de Cristo. Escúchenme, Jesús oculta el mensaje a propósito. No quiere que la multitud entienda lo que Él está diciendo. Ellos realmente no están interesados en seguir a Cristo. Enseñarles más de ese tema sería una pérdida de tiempo. Y Cristo dice prácticamente, yo no lo voy a hacer. Siendo Señor. Pero para aquellos que realmente querían saber o quieren saber la verdad y quieren seguir al Señor y al Señor de los señores, la palabra de Dios es una semilla que debe
y definitivamente lleva fruto en sus vidas. No se trata de escuchar, se trata de llevar fruto. Y cuando una persona lleva fruto en su vida, eso cambia su filosofía. O sea, su forma de ver al mundo. Enseña cómo llevar el matrimonio, cómo criar a los hijos, cuáles deben ser sus prioridades de esas personas. Hasta les enseña en qué gastan o en qué invierten su dinero o cómo lo hacen. Enseña qué hacer con el tiempo libre. Tiene que ver con lo que escuchamos y lo que vemos, hasta lo que nos sentimos. Todo termina gobernado por Él cuando Cristo es Señor. Esas personas que realmente llegan a conocer a Cristo son personas que reconocen su necedad y su necesidad del Señor. Están dispuestos a dejar la semilla hacer su obra en su corazón, en ellos. Me hace recordar que tenía un amigo hace años que enseñaba en la escuela dominical de su iglesia. Y dice que un niño que siempre iba a la escuelita, sus padres no, pero él vivía en el barrio, un día llega y el profesor lo mira y ve algo curioso. Y dice, hijito, levanta la mirada así. Y se notaba que unas semanas ya que el chico siempre estaba así. Y levanta la mirada así. El profesor, mi amigo, vio que había una vainita en su nariz que estaba creciendo. La semilla, o no sé, había caído aquí y empezó a crecer. Echó raíces en su nariz. Empezó a crecer adentro. Es gracioso. Es de la vida real. Sí, pasó. Pero mi pregunta es, ¿ha caído la semilla de la palabra de Dios en tu corazón? ¿Ha echado raíces en ti? El cuarto pasaje. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 30. Todo eso tiene que ver con el hecho de que Cristo resucitó. Imagínense, otra vez, grandes multitudes lo seguían. Jesús volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí, va a conseguir mucha plata. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la idea aquí? De que Cristo tiene tanto valor para el que es su discípulo, que comparando el amor que tiene ese discípulo para Cristo con el amor que tiene hasta para su esposa, nada que ver. No hay ninguna competencia en eso. Cuando Cristo dice que sí, es sí. Y cuando Cristo dice que es no, es no. Y cuando Cristo dice salta, preguntamos a qué altura. Y no preguntamos a la esposa si está bien, ni al esposo, ni a los hijos, porque hacemos caso al Señor. Eso es una lección difícil para muchas personas. Más que todo en nuestra cultura, ¿no? Donde la familia influye tanto. Ay, pastor, hace 3 semanas no llegué a la iglesia porque hubo un cumpleaños de mi primo. Y hace 2 semanas no llegué porque hubo un cumpleaños de mi sobrina. Y el domingo pasado no llegué porque hubo otro cumpleaños de una persona. ¿Y dónde queda Cristo?
Claro que no hablo solamente de la asistencia a la iglesia. Yo recuerdo un caso de una señora que asistió aquí un tiempo. Su mamá enferma con cáncer. Y ella aparentemente amaba mucho al Señor. Llegó cuando su mamá ya estaba enferma y llegó diciendo, ¿pueden ustedes clamar a Cristo por mi mamá que está enferma, que está con cáncer? Claro que sí, vamos a clamar contigo. Bueno, la mamá falleció. Y el día que la mamá falleció, la mujer nunca jamás apareció aquí. Eso es una muestra que esa mujer nunca entendió que Cristo tiene que ser mucho más que la familia. Imagínense, el creador del universo, el que dio su vida por mí, el que me ama tanto, y hago una competencia entre Cristo y mi familia. Eso no solo no es lógico, ni siquiera es justo. Ay, pastor, no fui a la iglesia porque era mi cumpleaños. O sea, niego al que me dio la vida porque es mi cumpleaños. La mentalidad, ¿no? Si tú no amas a Cristo más que a tu familia, tú no puedes ser discípulo de Cristo. No te engañes. Y el versículo 27. Yo me imagino que, no sé, que estaban caminando por ahí, porque ustedes saben que en los caminos muchas veces habían cruces, porque los romanos crucificaban a la gente justo al costado del camino. Y yo me imagino que Cristo, ya pensando en su muerte, caminando con los que le seguían, un día mira las cruces que están ahí y dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿me quieren seguir? Ahí voy, a la cruz. ¿Me quieren seguir? Ahí está la cruz. Sígueme. ¿Quién quiere subir primero? Honestamente, hermanos y hermanas, esto es el cristianismo. Porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre y no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que se necesita o lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla. Y todos los que lo sepan comienzan a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Hemos cantado mucho esta noche acerca del amor de Cristo, su gran amor. Es cierto. Pero no se olviden, no nos olvidemos de que Cristo es el Señor. Eso es sumamente importante. ¿Cuántas veces veo a personas que empiezan a asistir a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios y escuchan muy bien hasta que la Biblia contradice lo que ellos piensan? Bueno, eso no me parece. Por eso yo no voy a ser cristiano. Eso es bien serio. Pero quizás esta noche no es el caso de la mayoría de nosotros. Quizás en el caso de algunos, este fin de semana estamos aquí porque sí, Cristo es nuestro Señor. Y si es así, hay que celebrarlo. Hay que decirle, Cristo, te amo tanto. Gracias porque tú has sido tan fiel para conmigo. Gracias porque cuando yo soy discípulo tuyo, Señor, no hay ninguna condenación. Sí, yo fallo, sí peco, pero realmente, Señor, tú conoces mi corazón. Que yo estoy aquí para servirte, para conocerte más. Y si tú eres una persona así, no tomes lo que estoy diciendo como un ataque. No, te felicito. Qué bien que tú eres discípulo de Cristo. Pero quizás hay algunos que se han distraído un poco, o quizás sin darse cuenta
han prestado más atención a lo que dice el mundo o la costumbre que a Cristo. Y quizás en su caso esta noche es un momento para reflexionar un poco y evaluar un poco cómo es la vida, ¿no?, en Cristo. Porque la resurrección de Cristo sí debería importarte. Debería afectarte en todas las áreas de tu vida.